En este día queremos presentarles el proyecto Cachibot, que está compuesto con los siguientes integrantes. En primer lugar está Sergio Román, que está encargado de la parte de diseño y montaje en 3D, de lo que sería la estructura y demás cosas. Está Diego Dacat, que está encargado de la parte de la programación del microcontrolador. Alejandro Cambia, encargado de la programación de la app. Fernando Antúnez, encargado del montaje de circuito. Y el que les habla, Marcelo Enciso, encargado de la parte visual de lo que sería la app. Bueno, nosotros elegimos el nombre Cachibot justamente por la unión de las dos palabras cachique y robot. Y el propósito final de este robot es ayudar tanto a las maestras como a los estudiantes a empezar a aprender el idioma. El robotcito ha sido diseñado con tecnología 3D. Las piezas han sido impresas por separado con material PLA, el filamento de PLA. Para las rueditas utilizamos nylon. El robot tiene las distintas funciones, son dos. Una que es para ir aprendiendo todo lo que sería la parte abecedario, lo que sería los animales, las comidas y los números, para que los niños puedan ir repitiendo con la maestra y con el robot todo eso. También tiene la opción que es para jugar, donde uno pone en práctica todo lo que aprendió en la opción anterior. También tenemos la opción de elegir los colores y otra opción que es para las preguntas fáciles y difíciles. Utilizamos un microcontrolador 16F877A que utiliza un módulo Bluetooth para lo que sería la transferencia de datos entre lo que sería el celular, la aplicación y el microcontrolador. Entonces, a medida que el niño va interactuando con la aplicación, el microcontrolador va tomando decisiones para realizar los movimientos, emitir los sonidos, las palabras, y de esta manera que el aprendizaje sea entretenido para el niño. Quiero mostrarles el saludo. Ahí al empezar todo te saluda al robot. Apretamos acá y tenemos dos ventanas, una que sería para aprendizaje y otra que sería para poner en práctica todo lo que se aprendió. Primero vamos a mostrar la parte de aprendizaje, donde tenemos todo lo que sería el abecedario, los animales, las comidas y los números. Todo sería lo básico que se da en primero y segundo grado. Por ejemplo, los números, nosotros apretamos el número 1 y el robot reproduce el número para que los niños puedan decir al mismo tiempo con el robot. O por ejemplo la maestra viene y les pide, por ejemplo, que busquen cómo se dice perro en guaraní. Entonces ellos buscan en la aplicación dónde está la figura del perro, aprietan, encuentran y repiten con el robot, como para que se les quede grabado todas las figuras y los nombres y la correcta pronunciación. Y ahí le felicita al estudiante porque respondió todo correctamente. En caso de que no se responda correctamente, pasa lo siguiente: voy a apretar cualquier cosa y le responde que tiene que estudiar un poco más. Y otra opción que tenemos también es que es para moverle al robot, moverle en todos los sentidos. Puedo moverle en todos los sentidos al robot. Bueno, acá el equipo Cachibot estamos trabajando para mejorar el diseño de este robot, agregarle nuevas funciones y también para disminuir bastante el costo de producción. Así el día que llega al mercado va a estar con un precio accesible. Nuestra idea es que pueda llegar a diferentes escuelas del país, colegios, y por qué no que sea un buen regalo de Navidad también para los niños de las diferentes familias. La intención de colocarle un sensor ultrasonido, colocarle también un poco más de robustez, lo que serían los servomotores que utilizamos, de esta manera para que el robot dure, ¿verdad? Tenga mucha duración y sea de calidad justamente. Eso es lo que estamos buscando básicamente.
Eso fue el Cachibot. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Electrónica. Si quieren conocer más acerca de Cachibot, apoyar este emprendimiento o ponerse en contacto con nosotros, pueden encontrarnos en las redes sociales como Cachibot en Facebook y en Instagram @Cachibot. Ya te pata.